Bien, a continuación intervendrá mi colega de la Universidad Carlos III de Madrid, el profesor José Luis de la Nuez Santana. Su ponencia lleva por título El clasicismo picasiano y el debate en la crítica e historia del arte españolas. Buenos días. En fin, yo también quiero agradecer a los organizadores de este congreso tan imponente que me hayan invitado a participar en el mismo, ¿no? Bueno, yo, puesto que dispongo de poco tiempo, como se puede ver en la estructura, en la pantalla fundamental de los principales apartados que trato en mi trabajo, Picasso y el clasicismo en la crítica española antes de la Guerra Civil, el clasicismo de Picasso en la época, los decenios del franquismo, y las nuevas miradas que se realizan, que se llevan a cabo sobre el clasicismo picasiano en las últimas aportaciones historiográficas. Me voy a centrar fundamentalmente en este último apartado porque no tengo tiempo, ¿no? Material. Voy a leer y además bastante rápido, ¿no? Así que espero que me disculpen, ¿no? Bueno, cuando uno hace uno se adentra en el debate, en la polémica crítica histórico-artística en torno a la figura de Picasso y su aportación clasicista, se encuentra con una miríada de opiniones muy diversas, un entrecruzamiento de visiones de la realidad que enseguida nos hace ver que estamos ante un concepto, que es el del clasicismo, que es profundamente complejo. Y sobre todo cuando este concepto entronca ya con el mundo de la modernidad, ¿no? Bueno, el primer libro al que me voy a referir es el de Mariano Bozal, que es un manual, Arte del siglo XX en España, donde él dedica un capítulo a Picasso, y dentro de ese capítulo de Picasso, el profesor Bozal, lamentablemente desaparecido hace mucho tiempo, estudia justamente el clasicismo y aporta una serie de visiones, de interpretaciones que son, a mi juicio, enormemente interesantes, ¿no? Una de las primeras obras que él estudia a propósito de su acercamiento al clasicismo es esta holandesa con Cofia de 1905, una pintura en la que se destaca la particular estructuración del cuerpo de la mujer, algo que se acentuará en obras posteriores ya en el camino del cubismo, ¿no? Para Bozal, esta evolución estructuradora distingue tanto al clasicismo como al primitivismo, dos direcciones plásticas impulsoras de la obra del artista en años posteriores. Esto es una constante en Picasso, ¿no? Es decir, el combinar o hacer posible la relación entre formas de entender la realidad artística muy distintas. Lo interesante de esta aproximación al clasicismo está en que este concepto que aquí se aplica, entendiéndolo no como un concepto estilístico, sino que, abro comillas, responde a una actitud ante la naturaleza tal como había indicado Cézanne. Esto es, el acuerdo con la naturaleza, su formar parte de ella, el fin de la alienación. Con relación al clasicismo, el autor se detiene en dos momentos: la época denominada por él clasicismo rosa, 1906, y el segundo, el más conocido, con toda seguridad, el más extenso, que es el que se inicia en 1914 y se desarrolla en años posteriores. Ya en referencia a esta etapa última, Bozal señala la pluralidad de soluciones plásticas que van desde un clasicismo más en sintonía con Angers a otro menos riguroso en su concepción formal. Ahora bien, hay una certeza que él quiere destacar, y es que a pesar de todo, en el clasicismo picasiano de estos años, la experiencia con el cubismo, a través de una formalidad, digamos, más o menos definida, está presente, ¿no? El autor entiende que tras el viaje a Italia de Picasso, el estilo Angers, aquel estilo que había servido para hacer el retrato de su mujer, por ejemplo, tan conocido, cede a un clasicismo menos ortodoxo, figuras rotundas o masivas, algunas como conocida tres mujeres en la fuente, o dos mujeres corriendo, tres bañistas, otras como dos mujeres corriendo en la playa, o la flauta pan, por el contrario, se alejan, dice Bozal, de esa definición estilística y apuntan a una integración con la naturaleza que expresa una alegría de vivir. Al final, a modo de conclusión, Bozal se pregunta qué quiere decir cuando califica a un artista de clásico, y dice, y leo textualmente, el uso que yo hago aquí del concepto no se limita a una consideración estilística, formal, que no se limita, no quiere decir que prescinda de ella. Clásico es
el indicio de intemporalidad, de imagen que atraviesa la fugacidad del tiempo y perdura. La razón de tal perdurabilidad se debe a la capacidad de lo clásico para aprehender la naturaleza de las cosas y la naturaleza misma, para aproximarse en grado extremo a su definición, prescindiendo de lo accidental, de lo destinado a desaparecer o cambiar. Bueno, hay otro autor, el cual me voy a detener no tanto, pero que me parece interesante, que es Carlos Serrayer, porque Carlos Serrayer es el único autor español de un catálogo de una exposición que se celebró en Málaga en 1992, dedicado exactamente al Picasso clásico, ¿no? Carlos Serrayer hace una serie de acercamientos, ¿no?, al concepto de lo clásico, pero añade algo que me parece también muy, muy interesante, ¿no? Y es esa relación dialéctica, tensional, que hay siempre en Picasso entre lo que es la mirada al mundo clásico y la mirada a la modernidad a través de un primitivismo que él, digamos, incorpora en su pintura a partir de la influencia del arte africano, fundamentalmente, pero también del arte ibérico y otras manifestaciones no clásicas, ¿no? Dice Carlos Serrayer que hay una, digamos, se trata de este diálogo, un diálogo no exento de tensiones, pues en la naturaleza artística de Picasso juegan orientaciones diversas, como se ejemplifica, por ejemplo, en la Señorita de Aviñón, una apuesta por el primitivismo que rompe con la concepción arcádica de la naturaleza. Se trata de una contradicción, explica Calvo, que según su íntimo resorte creativo, es decir, esto es, el haber mantenido siempre esta tensión explica la resistencia sistemática que sostuvo ante cualquier polarización, fuera cual fuera su extremo, porque probablemente intuía que esta polarización suponía una distensión, o aún peor, la pura y simple locura improductiva. Clásico, primitivo, no, incluso cubismo y clasicismo. Parece que el pintor no se decide, pero es que realmente juega en su mente esta tensión que está muy presente y es la que de alguna forma reactiva y activa su capacidad creadora, ¿no? Bueno, entre las contribuciones más interesantes en las últimas décadas respecto al tema del clasicismo está el texto catálogo de la exposición que se celebró en Madrid, en el Museo Thyssen-Bornemisza en 2002, Forma el ideal clásico en el arte moderno. Este texto tiene dos autores, uno de ellos ya el citado Valeriano Bozal, ¿no?, y el otro es Tomás Llorens, ¿no? Los planteamientos esgrimidos por estos dos autores no solamente tratan de definir un marco teórico, sino que también intentan contextualizar el alcance de esta concepción artística en el espacio de la modernidad. Se trata de un fenómeno complejo que ofrece varias direcciones interpretativas. Tomás Llorens lo explica muy bien cuando hace la siguiente pregunta. ¿Cabía imaginar, era posible, una belleza moderna y, por lo tanto, un arte moderno como lo imaginaban Matisse y Picasso? ¿O hay que admitir, como seguramente lo pensaban Renoir y Mayol, que la belleza no tiene historia porque necesariamente siempre es idéntica a sí misma y, por lo tanto, radicalmente incompatible con una idea tan necesariamente impregnada de temporalidad como la de lo moderno. Recordemos aquí la opinión de Baudelaire, el padre, por así decirlo, la idea de modernidad, ¿no? Sobre las distintas significaciones de lo clásico, escribe Bozal en la primera parte de su trabajo, basándose en autores de referencia, Greenwald, Winkelmann, T.S. Eliot. Establece tres definiciones posibles de clasicismo. Tres definiciones. La formalista, ¿no?, la que busca una relación con la naturaleza y la que considera el lenguaje como un elemento determinante. En cualquiera de esas tres visiones del clasicismo, este se asocia a dominio sobre las figuras que responden a leyes o cánones sobre la naturaleza en su relación con ella y sobre el lenguaje, cito comillas, capaz de nombrar la realidad y así hacerla suya. Al referirse a Picasso y su relación con el clasicismo, el autor tiene especial interés, Bozal, en destacar la importancia de la consistencia que, como se ve en algunas obras realizadas en Gozo en el verano de 1906, facilita una percepción de lo inmediato de las figuras. En fin, hay, en este sentido, voy a saltar directamente a la opinión en fin, lamento esta
estos saltitos, ¿no?, a la opinión de Tomás Llorens, ¿no? Es un texto muy extenso en el que él habla a propósito de las obras, estas que hemos visto anteriormente, ¿no?, Tres mujeres en la fuente, estas obras de la época de los años 20, ¿no? Tomás Llorens dice que hay un punto, una diferencia importante con respecto a la época de Gossol, ¿no? Y es que introduce el mito. Dice textualmente Tomás Llorens, a partir de esa separación, de ese umbral, la pintura de Picasso, al tiempo que se aleja del proyecto colectivo de forjar el estilo artístico de los tiempos modernos, se semantiza, buscando una expresión personal y adentrándose en los laberintos del mito. Las imágenes de la antigüedad clásica seguirán apareciendo en sus obras durante muchos años, pero como vemos, por ejemplo, en la composición con Minotauro, esa figura mítica con la que el propio artista oscuramente se identifica, es el emblema epónimo de la revista surrealista de Bataille, enemigo de toda claridad y aniquilador de todo aquello que en el lenguaje y en el estilo nos civiliza. Por último, Eugenio Carmona es autor del texto del catálogo de una exposición abierta celebrada en el Reina Sofía a finales, hace unos meses que se clausuró exactamente, ¿no?, que se centra justamente en el año 1906, ¿no? Carmona entiende que estamos en esta época, es un año clave, Picasso, el año de 1906, estamos ante una época de una, digamos, de un intercambio de ideas, de influencias muy diversas, de un Picasso joven todavía. Él habla de un Picasso transcultural, finalmente, ¿no? Y se refiere a algunas obras como es el caso del muchacho desnudo conduciendo un caballo, o otra serie, la serie del Abrevadero, que son obras ásperas formalmente, pero que reflejan la identificación con el mundo arcádico. Ahora bien, los límites no siempre están claros, ¿no? Y respecto a esta obra, este desnudo con manos juntas, y con esto termino, un óleo que perteneció a la colección de Gertrude Stein y que Picasso inició en Gossol, en la localidad de Gossol, y acabó en París, Carmona subraya el parentesco clásico a través de Ingres, el parentesco con la pintura de la cerámica griega y el arte romano, pero también señala la deuda con el arte ibérico, de las esculturas del Cerro de los Santos, y es más, por su naturaleza arcaizante, incluso con la máscara funk, la máscara tribales, negras, del arte negro, si se atiende a la abstracción de los rasgos del rostro. Picasso, concluye Carmona, trabaja en un sistema antropométrico de género fluido en el que fundará su nuevo sistema figurativo. Muchas gracias y siento la participación.